Ya falta muy poco para que ocurra algo muy especial. Un evento que sucede solo una vez cada 60 años. Y aunque parezca una fecha más en el calendario, en realidad es uno de esos momentos que muchas culturas antiguas miraban con respeto. Según el calendario chino, el 17 de febrero marca el inicio del año del caballo de fuego. Pero escucha esto con calma. No es solamente un cambio de número, no es solo otro año nuevo. Es como si se abriera una puerta. Un portal, un punto de entrada a una energía distinta. Una etapa donde, para muchas personas, la vida comienza a moverse más rápido. Como si el tiempo se acelerara. Como si aquello que normalmente tarda años, pudiera empezar a ocurrir en cuestión de meses. El caballo de fuego es un símbolo muy poderoso. Es impulso, es transformación, es avance. En la astrología china se le llama una energía doblemente yang. Una energía masculina intensa, fuego, encontrándose con el espíritu libre del caballo, como si hubiera dos soles en el cielo, como si todo lo que estaba dormido empezara a despertar. Piensa en esto. La última vez que este ciclo apareció fue hace 6 décadas, y la próxima vez no llegará hasta el 2086. Para la mayoría de nosotros, es algo que ocurre una sola vez en la vida, y tú estás aquí ahora. Tú estás justo en el umbral. Si el 1 de enero fue como una preparación suave, el 17 de febrero es el momento en que la energía entra oficialmente en movimiento. 2 portales, 2 momentos de poder. Y la gran pregunta es, ¿qué vas a hacer con ello? Porque la regla principal del 2026 es simple: haz lo que te haga sentir vivo. Este es el año de la libertad. El año del caballo de fuego no recompensa las máscaras. No recompensa lo falso. Quema lo que ya no es auténtico. Si empiezas el año traicionándote, si empiezas viviendo por compromiso, pierdes la esencia. Pero si empiezas eligiéndote, el año entero se organiza alrededor de esa verdad. ¿Quieres irte? Vete. ¿Quieres cambiar de profesión? Cámbiala. ¿Quieres estar solo por un tiempo? Está. ¿Quieres abrirte a nuevas relaciones? Ábrete. El caballo de fuego recompensa la autenticidad. Quema los roles viejos, quema las versiones pequeñas de ti. Y el universo empieza a alinearse. Porque el 2026 es una iniciación. Un momento en el que la vida te pregunta: ¿estás listo para ser más grande? ¿Estás listo para mudar la piel vieja y renacer? Es una oportunidad única. Y tal vez ahora mismo no lo sientes del todo. Tal vez hay miedo. Tal vez hay dudas. Es normal. La oruga también tiembla antes de convertirse en mariposa. Porque para renacer, algo dentro de ti tiene que morir primero. Pero aquí viene lo importante. Para que tu fuego interno no sea solo una chispa, sino una llama estable, necesitas nutrirlo. Y eso se hace con prácticas sencillas, muy humanas, muy cotidianas. Agua, baños, natación, contemplar cómo fluye un río. Porque el agua enfría el fuego cuando el fuego se vuelve demasiado. Naturaleza, caminar entre árboles, sentir que tienes raíces. Silencio, meditación. No para escapar, sino para dar dirección al fuego. Sueño suficiente. Porque dormir es recargar el alma. Y comida ligera, menos carne, más frutas, verduras. Menos alcohol, no como prohibición, sino como combustible limpio para tu camino. Y recuerda algo. En una corriente tan intensa, es fácil confundir valentía con impulsividad. El fuego arde rápido, pero también puede quemarte si no lo entiendes. Este año podrías sentir el deseo de dejarlo todo, renunciar, hacer algo radical. A veces será un avance, otras veces será solo un impulso. Por eso existe una regla sencilla, la regla de las 24 horas. Si vas a tomar una decisión importante, espera un día. Y por la mañana pregúntate con honestidad: ¿todavía lo quiero? Si sigue ardiendo, claro, entonces actúa. Si aparece una sombra de duda, date más tiempo. Porque el verdadero coraje no es quemar todo en un segundo, es transformar con conciencia. Y cuando los cambios empiecen, cuando la vida se mueva como una bola de nieve, tu ancla será una cosa simple: la gratitud.
Cada noche, antes de dormir, agradece 3 cosas pequeñas. 3, aunque sean sencillas. Esta práctica tiene una fuerza enorme. Te centra, te enraiza. Te recuerda suavemente, no estás solo. La vida te sostiene. Y lo principal, vive bajo tus propias reglas. El caballo que galopa sabe cuándo detenerse, para beber, para descansar, para respirar. Tú también. Porque este año podrías arder con intensidad, y para no consumirte, necesitas pausas. Momentos de quietud, momentos de enfriamiento, momentos donde no haces nada, simplemente estás. Porque así se sostiene el fuego verdadero. Hoy voy a revelarte algo que los antiguos ya sabían, algo que no se decía en voz alta a cualquiera, porque en tiempos antiguos, cuando llegaban ciertos ciclos, los emperadores no actuaban como si fuera un año común. Los maestros taoístas no lo tomaban como una fecha más. Ellos se preparaban, no por miedo, sino por respeto, porque entendían que hay momentos en los que la energía cambia, y cuando cambia, la vida también cambia. Un portal como este no llega en silencio, no toca suavemente la puerta. El caballo de fuego irrumpe, aparece de golpe, quema lo viejo, rompe lo que ya estaba podrido, limpia el espacio para lo nuevo. Y aquí viene algo muy importante. Esta energía no es buena ni mala, es pura fuerza. Es como el fuego real. Puede calentarte o puede reducirte a cenizas. Depende de cómo la recibas. Porque tienes 2 opciones. O lo montas y vuelas hacia donde nunca te atreviste a soñar, o lo dejas pasar, y un año después entenderás que hubo una oportunidad y se fue. Por eso la elección comienza ahora. Para entender la fuerza del 2026, hay que entender la alquimia que lo crea. En la sabiduría china existen los 5 elementos que tejen toda la realidad. Metal, agua, madera, fuego, tierra. Y cada uno de ellos no es solo materia, es un tipo de energía, un movimiento, una manera en que la vida se transforma. Pero el elemento que domina este año es el más intenso de todos, el fuego. El fuego. Es transformación pura. El fuego no negocia. Convierte al instante, cambia lo que toca, lo vuelve irreconocible. La madera puede crecer durante años, lentamente, pacientemente, pero el fuego la convierte en ceniza en minutos. Y de esa ceniza nace tierra nueva, vida nueva. El fuego destruye, pero también limpia. Quema lo que estaba viejo, quema lo que ya no sirve. Quema lo que te estaba frenando. Por eso el fuego es yang en su máxima expresión, movimiento hacia arriba, expansión, luz, calor, pasión, impulso. Y ahora entra el segundo símbolo, el caballo. Entre los 12 animales del zodíaco chino, el caballo es el más libre. Es velocidad, es fuerza salvaje, es gracia en movimiento. Un espíritu que no se deja domesticar. En la tradición antigua se decía, el caballo carga el cielo sobre su lomo. Porque es mediador entre mundos, entre el deseo y su encarnación, entre lo que sueñas y lo que se vuelve real. El caballo no camina, galopa. No se queda pensando, avanza. Y entonces imagina esto. Cuando el fuego se encuentra con el caballo, nace una explosión. Doble yang. 2 soles en el cielo, una energía que multiplica todo, una fuerza que barre lo que está estancado y empuja hacia adelante. No hay medias tintas. Este año no es para quedarse dormido. El 2026 es tiempo para quienes han decidido, para quienes están listos para quemar su versión antigua, para quienes están listos para galopar hacia lo desconocido, confiando más en la intuición que en la lógica. En las crónicas antiguas se decía, en el año en que el fuego monta al caballo, nacen emperadores y caen dinastías. Los débiles se desmoronan ante el cambio, los fuertes renacen en las llamas y se vuelven indestructibles. Este año deja una sola elección, transformarte o consumirte. Y transformar no significa destruir tu vida sin conciencia. Transformar significa prepararte, con respeto, con presencia, con sabiduría.
Por eso ahora voy a compartirte rituales concretos. No rituales mágicos en el sentido superficial, sino prácticas simbólicas, humanas, profundas. Pequeños actos que alinean tu mente y tu corazón con este nuevo ciclo. Ritual 1. El baño de purificación. Este ritual se hace en los últimos días de la energía vieja, el 15 o el 16 de febrero. Llena una bañera con agua tibia. Añade 1 o 2 vasos de sal marina, o incluso sal común, y un vaso de bicarbonato. Revuelve el agua con la mano, como si estuvieras mezclando también tu intención. Luego sumérgete, 20 o 30 minutos. Cierra los ojos, respira profundo, y visualiza cómo esa agua extrae suavemente de ti todo lo pesado, todo lo obsoleto, miedos antiguos, resentimientos viejos, creencias que ya no te sirven. La sal actúa como un imán, el bicarbonato neutraliza. Cuando sientas que terminó, sal del agua, vacía la bañera y di en voz alta, con calma: el agua se lleva el pasado. Estoy limpio, estoy libre, estoy listo para lo nuevo. Luego date una ducha ligera y siente que algo dentro de ti se ha soltado. Ritual 2. La meditación del fuego. Trataka. Este ritual se hace en un momento especial, el 16 de febrero, 15 minutos antes de medianoche. Enciende una vela. Siéntate frente a ella. Los primeros 10 minutos, solo respira. Inhalas. Invitas el fuego purificador. Exhalas. Sueltas lo viejo. Y luego, solo mira. Mira la llama. Sin pensar demasiado, solo contempla. 5 minutos. Siente cómo se acerca la energía indómita del caballo de fuego. Esta práctica despierta la intuición, aclara la mente. Y si quieres mantener esa conexión, puedes volver a ella una vez por semana. 10 minutos, nada más. Será una brújula para todo el año. Ritual 3. Escribir el guión del año. Este ritual se hace en la mañana del 17 de febrero, cuando el nuevo ciclo ya está activo, pero el día aún no te ha absorbido. Toma un cuaderno, aíslate en silencio, y escribe como si tu mejor año ya estuviera ocurriendo. Sé concreto, sé audaz. Vivo en un flujo de abundancia. Me rodean personas inspiradoras. Me siento libre. Estoy en mi camino. Escribe al menos una página entera, porque el caballo de fuego escucha el lenguaje de lo ilimitado. Cuando termines, léelo en voz alta. Siente cómo las palabras resuenan en tu cuerpo. Y luego, suéltalo. No pienses en el cómo. Solo deja que el camino se abra. Ritual 4. La danza del fuego. Este ritual es simple y poderoso. Hazlo en los primeros 7 días después del 17 de febrero. Pon música que te encienda y baila, como si nadie te mirara, como si no existieran reglas. Deja que el cuerpo se mueva libre, salvaje, impredecible, porque el cuerpo también necesita liberar. Esa danza rompe bloqueos, despierta fuerza, te conecta con el espíritu del caballo, y si quieres, repítelo una vez por semana. No como ejercicio, como libertad. Ahora, vas a hacer algo muy simple, pero muy poderoso. Ve un momento a los comentarios y escribe una sola línea. 2026 es mi año. Y después añade lo que de verdad deseas. Puede ser corto, puede ser largo. Lo importante es que salga del corazón. Por ejemplo, 2026 es mi año de libertad. 2026 es mi año de abundancia y calma. 2026 es mi año de amor. 2026 es mi año de renacer. No te limites. Escribe lo que tu alma realmente quiere decir. Una frase o incluso un pequeño texto. No para mí, no para nadie, para ti. Porque cuando escribes mi año, algo dentro de ti se acomoda. No es magia barata, es decisión. Es como plantar una semilla. Estás diciendo, esto es lo que elijo. Esto es hacia donde camino. Esta es la vida que empiezo a abrir. Y hay algo más. Cuando lo haces aquí, en un espacio compartido, tu intención se vuelve más real. No porque otros te juzguen, sino porque ya no se queda solo en tu mente. Queda escrito.
Tú lo ves, el mundo lo ve, y también ocurre algo hermoso. Mira los comentarios. Cientos de personas escriben lo suyo. Cada una está lanzando una pequeña luz, y esas luces juntas no son ruido, son un campo, una corriente, un fuego colectivo que empuja hacia adelante. Cuando tú escribes tu línea, te unes a ese flujo. Ya no estás solo, somos muchos caminando, muchos despertando, muchos diciendo, este año empiezo de nuevo. Y dentro de un tiempo, volverás a tu propio comentario, lo leerás, y quizás sonrías. Porque no sucederá exactamente como lo imaginabas, pero algo se habrá movido, algo habrá cambiado. Porque la intención sincera siempre encuentra camino. No siempre como tu mente lo planea, pero sí como tu alma lo necesita. Por eso es importante hacerlo ahora. Ahora, mientras escuchas esto, mientras esta energía todavía está viva en ti. Después, el día seguirá. La rutina volverá. La mente se distraerá. Las preocupaciones regresarán. El mundo te pedirá 1000 cosas. Pero este momento es una puerta y no se abre todos los días. Así que ve, escribe una sola línea. 2026 es mi año. Pulsa enviar y siente ese pequeño clic interior. Ya está. La decisión está sembrada. El camino ha comenzado. Porque el caballo de fuego no llega con suavidad. No toca la puerta pidiendo permiso. Irrumpe. Galopa, despierta, quema lo viejo, y te obliga a hacer una sola pregunta. ¿Vas a seguir viviendo igual o vas a atreverte a vivir de verdad? Este año no es para esconderse, no es para encogerse, no es para vivir en piloto automático. Este año es para quienes están listos, para quienes ya no quieren sobrevivir, sino renacer, para quienes sienten, aunque sea en silencio, que algo dentro ya no soporta la versión antigua. El caballo de fuego no premia lo cómodo, premia lo auténtico, premia lo valiente, premia lo verdadero. Y lo verdadero no siempre es fácil, pero siempre es liberador. Así que recuerda durante todo el año, confía en tu intuición, respira, descansa, sé valiente, pero consciente, muévete, pero con dirección. Agradece, porque la gratitud te ancla. Vive bajo tus propias reglas, como el caballo que sabe cuándo correr y cuándo detenerse para beber agua. Porque el fuego no es solo fuerza, también es sabiduría. Y si hoy estás escuchando esto, no es casualidad. Tal vez sea tu señal, tal vez sea tu momento. Tal vez este sea el año en que por fin dices, basta, hasta aquí, ahora empiezo. Porque lo que viene no será pequeño. Lo viejo no podrá quedarse. Y eso es una bendición, porque lo nuevo ya te está esperando. Bienvenido al 2026. Bienvenido al año del caballo de fuego. Bienvenido a tu año de transformación. Que el fuego en tu corazón nunca se apague. Que tu camino se abra. Que tu alma se expanda. Y que esta vez, sí, esta vez, seas tú. Monta al caballo de fuego y vuela.